Greco, que gentilmente nos atiende. Además, él es titular del Consejo Interuniversitario Nacional, porque en la jornada de ayer sacaron un comunicado de todo el sistema universitario, de alguna manera, para consolidar y reafirmar las garantías y los procesos y todo lo que se viene dando desde la universidad pública en la Argentina durante los últimos 40 años. Su crecimiento y demás cuestiones han quedado plasmados, insisto, en un comunicado prácticamente unánime, y por eso es que vamos a charlar con Carlos Greco. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fabián y Mariela? Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. Bueno, comentanos un poquito, básicamente, ¿por qué este comunicado? Bueno, el último comunicado de una serie de comunicados comenzaron en junio, cuando nosotros tuvimos un plenario en Rosario, en ocasión del Día de la Bandera. Allí emitimos un comunicado llamando recuerden que en ese momento todavía no habían ocurrido las PASO, convocando a los candidatos a que se expresaran sobre cómo consideraban dentro de las bases programáticas de sus partidos a la educación. Nosotros entendemos que es una política de Estado, que tiene que ser sostenida por el Estado, que es un derecho de toda nuestra ciudadanía. Consecuentemente, allí hubo algunos candidatos que se expresaron, adhirieron, otros que no, y hubo un segundo comunicado ya después de fue en el plenario de San Luis, donde ratificamos nuestra consideración que tenemos sobre el valor de la educación pública para toda la ciudadanía, pero además alertábamos sobre el riesgo que significara mercantilizarla o considerarla como un bien transable. En términos concretos, este nuevo comunicado viene a poner en valor, no solo por la trayectoria y el desempeño que han tenido las universidades en estos últimos años, sino, como bien dicen ustedes, a la luz de la historia de los 40 años de democracia, pasando de 300.000 estudiantes a 2.100.000, o sea, un grado de cobertura en todas las provincias tienen su universidad. Las universidades tradicionales han expandido su presencia con sedes, con inclusive extensiones áulicas, con diversas modalidades, o sea, un grado de cobertura que además de la formación genera conocimiento con investigación, con desarrollo tecnológico, o sea, es un factor de transformación para toda nuestra sociedad. Entonces la alternativa que tenemos es que el Estado siga considerando a la educación superior, al sistema universitario, como un bien estratégico para el desarrollo del país, o lo va a arancelar o lo va a transformar en un bien mercantil. Esas son las opciones que nosotros alertamos que tiene que considerar la sociedad, y lo ponemos a consideración, ¿no? Carlos, vos sabés que pensaba en esto que mencionás, ¿no? Y por ahí me llama la atención también, y nosotros desde acá siempre señalamos que entendemos que por ahí las cosas están buenas que se discutan, que hay cosas que da la sensación de que el argentino no las va a volver a discutir, y la educación pública y la salud pública son algunas de esas cosas que parece que ya no la vamos a volver a discutir, y necesariamente digo, o sea, no es necesario volver a discutir esto porque ya está ganada esa discusión, ya se entiende el impacto que tiene en cada una de las comunidades, pero digo, ¿por qué pensás que hay gente que todavía está bancando esta idea incluso de vouchers, bancando la idea del arancelamiento de las universidades, incluso propios profesionales que han emergido de algunas de las universidades públicas de nuestro país? Bueno, ahí es muy interesante el dilema al que nos enfrentamos, ¿no? Es cierto que la sociedad demanda de este sistema democrático instancias de mejora, y nosotros como sistema universitario las asumimos. Sabemos que tenemos que mejorar, sabemos que tenemos que mejorar el rendimiento de los estudiantes, sabemos que tenemos que dar más respuestas a las necesidades de desarrollo de nuestras empresas, de nuestras industrias, y cada vez levantamos más nuestras expectativas y nuestros compromisos. Ahora, ese nivel de insatisfacción puede llevar a que la gente piense que hay opciones casi destructivas de lo que existe. Nosotros creemos que lo que hay que proponer es a mejorar, no a destruir, porque la alternativa es universidad sí, universidad no, porque no hay posibilidad de que nuestros estudiantes, que son 2.100.000, paguen arancel tengan que hacerse cargo del costo universitario. Eso significa un gran nivel de exclusión, un gran nivel de no igualdad de oportunidades. Entonces,
entendemos que las opciones ideológicas, nuestros espacios universitarios son plurales en términos ideológicos. Nosotros no tenemos un pensamiento único. De nuestros rectores, nuestras autoridades, inclusive los claustros, tienen pertenencias partidarias diversas. Sí. Pero eso no significa que no sostienen y no apoyan al sistema universitario como un instrumento del Estado, y no de los gobiernos, del Estado, para generar la promoción y movilidad social ascendente, para generar desarrollo para nuestras empresas, desarrollos locales, para las organizaciones sociales. O sea, la concepción tiene que ver con Estado sí, Estado no. Entonces ahí sí hay un deber irrenunciable para nosotros, que es hacer recapacitar a la sociedad sobre el valor que tiene la universidad tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto. Carlos, partiendo de la base de universidad pública, sí, y teniendo en cuenta esto que mencionaste de la mejora, ¿en qué se trabaja y cómo se puede trabajar? Digo, teniendo en cuenta el nivel de abandono en las carreras o los estados de algunas universidades un poco quizá más relegadas al interior del país. Bueno, nosotros ya dentro del seno del Consejo Universitario, y además se ha resuelto desde el Ministerio de Educación en todo un programa de reconfiguración de nuestras ofertas académicas. Está contenido en el documento. Eso nosotros hemos decidido, en acuerdo, el Consejo de Universidades nuclear a las universidades públicas y las privadas, y eso tomar resoluciones e ir a un proceso donde se sincera de títulos intermedios a los 2 años de duración, se implementan sistemas de créditos, se implementan todo un sistema de acompañamiento a los estudiantes. O sea, hay una gran perspectiva de el universitario se reorienta al estudiante. En lugar de estar enfocado en sus capacidades, está enfocado hacia las necesidades de los estudiantes, tanto en términos vocacionales como en términos del rendimiento formativo. Así que eso ya son normas que rigen, y además requerirán también que las ofertas académicas existentes se vayan adecuando a esas nuevas disposiciones. Y a nivel financiación, Carlos, digo, ¿cómo están hoy las universidades? Da la sensación de que muchas veces, por lo menos nosotros los vemos aquí en el seno de la Universidad Nacional del Nordeste, hay carreras que reciben más financiamiento por la cantidad de estudiantes que tienen, por la cantidad de promociones, y hay otras que quedan un poquito más relegadas y por ahí su trabajo es más a pulmón. Digo, en líneas generales, ¿cómo se encuentra esta situación? Mirá, en generales, porque claro, después cada institución tiene su particularidad, claro, y tiene su forma de distribuir los fondos, pero en general, casualmente ayer participamos de una reunión del comité ejecutivo donde nos acompañó el ministro y el secretario de Políticas Sanitarias, y hubo un refuerzo del lo que nosotros llamamos gasto de funcionamiento. O sea, hay una cuota adicional que se agrega para fortalecer, y además eso es financiero, estamos al día con el cobro de los gastos, con lo cual eso no ocurría hace muchos años. Hemos pasado en años donde había un atraso de 5 o 6 meses, y hoy estamos casi al día con el pago de los gastos, con lo cual para nosotros eso es muy valioso. Las paritarias también se resuelven mes a mes. O sea, si vemos cómo fue evolucionando el salario docente y lo comparamos con la inflación, que es un flagelo, así todo han equiparado, inclusive han superado un poco la pauta inflacionaria. Y la otra es muy valorada, que prevé el aumento del 6%, la participación de la educación en el financiamiento del 6% del PBI al 8% del PBI, además, particularmente, que nunca había ocurrido antes, que ese incremento del financiamiento lleve de manera detallada el financiamiento del sistema universitario al 1,5% del PBI, que eso significa duplicar el financiamiento universitario de acá al 2030. Para nosotros eso nos genera muy buenas expectativas, y es un proyecto que ya tiene despacho de comisión. Pensaba en el impacto, por ahí, más allá de el impacto de los profesionales en las comunidades en las que habitan, digo, después de la formación, por ahí las cuestiones vinculadas a la salida laboral o al nexo, dependiendo de la profesión con cada una de las empresas o el lugar donde vayan a desenvolverse, ¿es algo en lo que se tiene que ajustar, es algo en lo que se está trabajando como para garantizar la salida laboral o el desarrollo profesional de cada uno de los alumnos formados? Exactamente, ahí tenemos 2 nuevos dispositivos. Uno que tiene como primer atributo que vamos a emitir títulos a los 2 años de las carreras, o sea, títulos intermedios, que si bien no son títulos habilitantes,
significa un reconocimiento, una credencial que le permite al estudiante ya llevar un certificado y tiene una posibilidad de una inserción laboral temprana. Además de eso, estamos propiciando carreras de menor duración para que tengan salida laboral. Eso también facilita no solo la vinculación, sino la transferencia de conocimiento a las empresas. Y otro dispositivo muy importante es que vamos a reconocer dentro de la formación a todas las prácticas, o sea, lo que nosotros llamamos saber experiencial. No solo es la formación que se da en las aulas, en los laboratorios, sino también la formación que se hace con las mismas prácticas en las empresas. ¿Cómo vienen viendo los índices de deserción? ¿Han ido aumentando, se han estancado, se han mantenido en el mismo lugar? No, nosotros vimos, haciendo una secuencia un poco más larga, en la época de la pandemia hubo un mejoramiento del rendimiento, porque efectivamente nuestros estudiantes tenían más tiempo disponible, porque no tenían que trasladarse, porque no tenían que los que trabajar en sus lugares, y eso ha mejorado el rendimiento. Luego hubo un acomodamiento con la vuelta a la presencialidad, y ahora vemos que también hay una tendencia a la mejora. Y ahora con estas nuevas normativas entendemos que será sostenida en el tiempo. Carlos, en esta línea justamente nosotros lo solemos pensar, por ahí es difícil este mandato, si se quiere, de salir de la escuela, salir del ciclo secundario y elegir una carrera, lo que a veces propicia quizá esto de deserción o cambio entre carreras muchísimas veces, digo, pasar de una facultad a otra y demás. Que eso es algo que se contempla, que se buscan estrategias, que se piensa en un ciclo orientativo, quizá de un año antes de elegir una carrera. Está muy bien la pregunta. Nosotros tenemos ahí dispositivos que tienen que ver con lo que serían 3 momentos de la performance de los estudiantes. Un momento que es el ingreso, donde casualmente cada universidad lo tiene, pero en general es una política general que hay dispositivos de hacer retención al ingreso, por así decir. Concursos de ingreso, con nivelaciones, con tutorías que permiten mitigar el primer gran fracaso, que es el abandono del primer año de estudios. Eso ha mejorado muchísimo, ya más del 65% se retiene en el primer año. Luego hay lo que se llaman estrategias de mejorar la permanencia, para lo cual es multicausal. La deserción, unas son por cuestiones socioeconómicas, cuestiones familiares, pero algunas son también motivacionales. Y entonces ahí el dispositivo que implementamos es que ese título intermedio de los 2 años permite la movilidad automática e inmediata entre las instituciones. Entonces, generar un reconocimiento de 2 años de formación permitirá que dentro de lo que sería una gran familia de carreras se haga el reconocimiento automático y no que el estudiante tiene que pedir las equivalencias de materia por materia, tener que luego que no le reconozcan de los 2 años de estudio, capaz que le reconocen 1, y entonces eso facilitará esa movilidad y facilitará también evitar ese fracaso por cuestiones motivacionales. Y bueno, a la terminalidad también estamos propiciando al generar un título de los 4 años, inclusive pasando y ofreciendo también una formación de posgrado gratuita con 1 año más de estudio, que la cuestión que tiene que ver con la tesina, con el trabajo final, pase a ese 5.º año que se incluiría en 1 año de posgrado. Vos sabés que pensaba en eso, ¿no? Un poco en esto que estábamos charlando, de que evitar la deserción, también esto de reforzar trayectorias, que entiendo que también por ahí es multicausal, porque uno, teniendo en cuenta nuestro contexto económico, socioeconómico, se ve obligado muchas veces a trabajar, y esto hace que obviamente el tiempo sea mucho más complejo para poder estudiar. El sistema de becas también entra ahí como un elemento que pueda garantizar el incentivo por parte de los alumnos. Mira, acabas de decir algo que es muy importante, porque casualmente es el gran valor agregado que significa no solo no arancelar la universidad, o sea, no ponerle un costo explícito de matrícula a nuestros estudiantes, sino además acompañarlos con una beca. El programa de becas se ha expandido de una manera fenomenal, no solo en términos generales, sino también en términos específicos. Becas Manuel Belgrano, que están orientados a carreras estratégicas. Ese programa perdura, persiste, y además nosotros cada programa que nosotros tenemos, cada universidad tiene sus propias becas que tienen que ver con el estímulo a la investigación, becas a veces que tienen que ver con prácticas docentes, becas que tienen que ver con prácticas de voluntariado, o sea, hay un conjunto de dispositivos
donde nosotros acompañamos con criterios de equidad, es decir, para aquellos que más lo necesitan, ese desempeño estudiantil. Finalmente, Carlos, ¿este tipo de discusiones se van a seguir manteniendo en el tiempo? Digo, yo lo decía hoy por ahí, me parece interesante que ahora que por ahí desde hacia las universidades se le está prestando más atención, se los está escuchando, poder mantener la discusión en agenda y que no quede como una cuestión solamente que envuelva la campaña electoral o que refiera a alguno de los dichos de quienes hoy es candidato a presidente. Digo, la posibilidad de que esto se pueda seguir sosteniendo como discusión y como agenda está planteada también. Así es, imagínate que nosotros este conjunto de resoluciones las venimos discutiendo desde diciembre de 2021. Cuando nosotros salimos de la pandemia, ahí ya asumimos el compromiso de que teníamos que reconfigurar el sistema y después de largas discusiones, buscamos los consensos, hubo aporte de los profesionales, logramos estas resoluciones que ahora entran en un proceso de implementación, con lo cual para nosotros, como también ocurre que las universidades a veces perduramos en el tiempo y nosotros en una política de Estado trabajamos permanentemente en su puesta en valor y en instancias de mejora. Carlos, le mando un abrazo grande, muy amable. Bueno, muchas gracias por llamar. Hasta luego, hasta luego. Carlos Greco, él es rector de la Universidad Nacional de San Martín y también es titular del